El próximo domingo, este domingo, estamos a pocos días ya, que se celebren las elecciones presidenciales en Argentina. 3 candidatos son los principales, de un total de 6 candidatos. Después de 12 años aproximadamente de kirchnerismo, que es el nombre, es la etiqueta que se le pone a estos 12 años de gestión, los primeros 4 correspondieron al hoy extinto expresidente argentino Néstor Kirchner y los 8 siguientes a su esposa Cristina Fernández, viuda de Kirchner. 12 años en los que ha gobernó en su momento, bueno, ya lo dijimos, la pareja Kirchner. Y también hay una etiqueta muy conocida en Argentina que se le atribuye a este gobierno de 12 años, gestión K. Bueno, la certeza que tenemos, quienes viven en Argentina y quienes estamos fuera de Argentina, es que este domingo va a acabar ese periodo. Se va a elegir al sucesor de Cristina Fernández. Y los 3 candidatos presidenciales son Daniel Scioli, es el candidato oficialista, Mauricio Macri, que representa al movimiento de centro-derecha PRO, y también está Sergio Massa, que tienen en común, bueno, algunas cosas, como que son los 3 descendientes de italianos, tienen una vida más o menos acomodada, están casados con figuras muy conocidas. Y también lo que tenemos que resaltar es que para ser presidente en Argentina se necesita el 45% de los votos, pero si el primero de los candidatos obtuviera el 40%, con 10 puntos porcentuales sobre el segundo, bueno, también se convierte en presidente. Hemos invitado a esta hora de la mañana al decano de Derecho y Relaciones Internacionales de la Universidad UTP, nos acompaña el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, para conversar sobre este periodo de expectativa que se está viviendo por lo que va a significar la elección presidencial en Argentina. Buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente. Encantado de estar con usted, Gloria. Muchas gracias por la invitación. Bien, como dijimos, la certeza es que este domingo va a terminar gestión K. Termina la etapa del kirchnerismo en Argentina. Esperemos que realmente así sea. Lo he dicho con mi posición por la salud y la economía de Argentina. Como muy bien lo has graficado, son 12 años de una apuesta, a mi juicio, populista desde Kirchner, el kirchnerismo, como llamamos, ¿no es cierto?, que comenzó con el esposo, ¿no?, que fallece, y que la esposa, Cristina Fernández, en estos mecanismos propios del sistema populista, de un régimen tirado al alba, tirado al proceso de chavinización, ha llevado pues a una Argentina que haya estado en este periodo 2 veces en default, una Argentina que no tenga absolutamente nada de dinero, o sea, no hay en las arcas fiscales, no existe dinero en Argentina, y que estas apuestas de subsidios, de subvenciones para las grandes mayorías ha creado a 2 días, a 48 horas de las elecciones, una suerte de temor, ¿no es cierto?, recreado por Daniel Scioli, que no es otra cosa que el producto de lo que ha hecho los Kirchner, y mirando hacia atrás hasta el propio Carlos Saúl Menem, es decir, infundir en la gente la tesis de que todo pueden perderlo. Y esto es propio de estos regímenes que han tenido América Latina en los últimos periodos. Lo hemos visto en el Brasil, con Lula y con Dilma Rousseff, que fue reelegida por el temor de perder lo que se había ganado en estos apoyos, a mi juicio, siempre ficticios hacia la gente. Y lo hemos visto en Venezuela y ahora en Argentina, donde evidentemente las cifras del desempleo son alarmantes, cerca del 10%. El nivel de pobreza. El nivel de pobreza está en 25%, según cifras no oficiales, sí. Porque el gobierno intervino, lo que sería aquí en nuestro país el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Así es. Y las cifras son cuestionadas. Y esto evidentemente pues nos está reflejando que estamos frente a una Argentina que tiene que producirle un cambio cualitativo, la visión exponencial de la economía y de también recrear el proceso de incorporación de una Argentina que en los últimos tiempos ha estado peleando hasta con el propio Mercosur.
y que no ha sabido interactuar con otros espacios como la Alianza del Pacífico y con el propio mundo entero. Lo he dicho y lo voy a volver a decir esta semana. Argentina es un caso atípico en el mundo, es decir, de haber sido en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, un país del primer mundo, hoy está no soportando toda una crisis que lo ha llevado pues a un país del tercer mundo, si queremos usar un término de los años 60 o 70 en América Latina. Muy bien, tenemos tres candidatos con posibilidades, porque la certeza también que se tiene es que no va a haber un ganador en primera vuelta, que lo más probable es que los dos candidatos que resulten con mayor votación el domingo pasen a una segunda vuelta o al balotaje, como se usa internacionalmente. Tenemos a Daniel Scioli, que es el candidato oficialista, Mauricio Macri, de oposición centro-derecha, y Sergio Massa, que renunció al peronismo. Ahora bien, Daniel Scioli ha marcado cierta distancia con el oficialismo. De hecho, parece ser que no va a mantener el continuismo del gobierno de Cristina Fernández. A ver, lo que pasa es que ya a estas alturas, cuando hay un cúmulo de votos en marcha donde se avecina, ¿no es cierto?, que podría ganar, ¿no? Ya luego de haber sido el predilecto de la señora Cristina Fernández y un predilecto a última hora, o sea, porque nunca estuvo a la balota, ¿no es cierto? Evidentemente lo que le pide la gente es que tenga un discurso propio, pero también es verdad que él va a mantener gran parte de los procesos y de los proyectos y de los programas llevados que ha llevado hacia adelante la propia Cristina Fernández. Entonces, creo que Daniel Scioli quiere expresar más bien un acto propio, ¿no es cierto?, la singularidad del candidato, que es verdad que está apoyado por la presidenta y todo el régimen, pero que a estas alturas está pidiendo, en base a que tenga los talentos que debe tener el futuro jefe de Estado, evidentemente el reconocimiento de la gente. Es distinto lo que está pasando con Macri, pero si te das cuenta, las últimas horas, al darse cuenta Macri que el miedo podría tener algún efecto, acaba de decir, lo bueno no lo vamos a dejar. Y se está refiriendo a la asignación universal, que es una de los boom que le permitió a Cristina Fernández, ¿no es cierto?, la reelección y mantener esto que yo he llamado siempre la ficción de contentar a la gente, mantenerla ahí alegre, con un estadio de vida que no responde realmente a la realidad, porque lo que necesita Argentina es que el aparato productivo comience a operar como corresponde y no estar con políticas de subvención que a la larga van a traerle consecuencias por solamente depender directamente de lo que el Estado hace cuando tiene la mano sobre la gente más necesitada. Las subvenciones sí pues parecen intocables en Argentina. Sí, y fíjate, un Estado debe apoyar. Los estados deben siempre pensar en los más pobres, porque si no, ¿para qué es un estado? Para regular las relaciones interhumanas, pero también recrear, ¿no es cierto?, la calidad de vida de su gente. Pero lo que no puede hacer un estado es convertirse, ¿no es cierto?, en una maquinita para darle a todos y sin esperar de lo demás nada a cambio. Entonces, la gente en Argentina, la inmensa mayoría de argentinos, ya ha pasado por muchos episodios de populismo. El justicialismo, de donde que se le llamó, que en realidad era el histórico peronismo, ¿no es cierto?, ha tenido siempre en su historia, y hasta ahora lo estamos viendo, esta suerte de entelequia, de imaginario, a partir del trabajador, el obrero, ¿no es cierto?, que necesita ser escuchado, que necesita ser reconocido por el propio Estado, ¿no? Y por eso es que creo que la tesis de Daniel Scioli no quiere alejarse del todo de ello, pero estoy seguro que, fíjate, como ha pasado siempre en la historia,
Una cosa es el discurso del candidato y otra cosa es cuando están en el poder. Lo que no debería ser así. Y eso no solo lo hemos vivido en Perú, sino también lo hemos vivido por supuesto, en muchas partes del mundo. Otro de los temas que parece no estar en discusión es el tema de las renacionalizaciones. Recordemos que Argentina quitó a los privados el manejo de fondos de pensiones, jubilaciones, trenes, la petrolera YPF, que es se le expropió a la Repsol. ¿No es así? Entonces, todos los principales opositores han coincidido que van a mantener la decisión en caso de llegar a la presidencia. ¿Esto qué tan positivo es de cara a una economía global que tiende pues al respeto a la propiedad privada, al respeto a las inversiones? Fíjate, Gloria, en términos electorales, pero seguramente que le va a dar resultados o le podría dar resultados en términos electorales. Pero nunca jamás este tipo de políticas de nacionalizaciones, de estatizaciones, de confiscaciones, son buenas para una democracia. El Estado debe ser un verdadero artífice, ¿no es cierto?, un gran coordinador, un gran maestro, pero nunca debe involucrarse del todo y más bien dejar que la propia actividad de los particulares, de las propias gentes organizadas, puedan, en función de sus actos imaginativos y de sus propias posibilidades, recrear riqueza. El Estado es un articulador, es un coordinador. Entonces ahí cuando el Estado ingresa y acapara, muchas veces pues terminan los estados elefantiásicos que hemos visto en América Latina y que a la postre han generado grandes declives. Argentina en este momento tiene unas inflaciones más extraordinarias que haya podido tener en los últimos años. En los primeros 9 meses tiene 10% de inflación. Así es. Y sin embargo, mira cómo se ha desalentado, ¿no es cierto?, a la propia inversión extranjera. Porque cuando las reglas internas no son claras, como lo que ha pasado a Repsol y otras más, con estas empresas extranjeras, evidentemente hay una fuga extraordinaria de capitales. Y eso es lo que le ha pasado genera desconfianza. a Argentina y genera una gran desconfianza. Muy bien, esperemos entonces, doctor Rodríguez Mackey, el desarrollo del proceso electoral. No vamos a tener las encuestas, digamos la información oficial sobre elecciones hasta una semana después. Entiendo que va a haber un conteo provisorio el mismo domingo, o 48 horas después va a haber una especie de estimación, una primera estimación, pero los resultados oficiales al 100% los vamos a tener una semana después de realizadas las elecciones este domingo en Argentina. Y rápidamente, antes de terminar este bloque, en Bolivia también hay movidas, ¿no es así? El Tribunal Constitucional Boliviano dio luz verde a la ley reeleccionista. La norma que modifica la Carta Magna permitirá a Evo Morales postular a las elecciones del 2019. Si esto se concreta, si los electores bolivianos optan y apoyan a Morales, vamos a tener Evo para mucho rato. Fíjate, lo acabo de decir en una columna mía en Correo hace 2 días, cuando Evo cumplió 9 años, 8 meses, 5 días en el poder, superando a Andrés Santa Cruz del siglo XIX. Creo que esto estaba cantadísimo, con el control del aparato del Estado y sabiendo además que ha tenido importantes procesos económicos que nadie va a discutir a Evo Morales, pero la democracia significa pulcritud para el ejercicio, niveles de alternancia, tolerancia para ello. Y entonces, si nos ponemos a pensar, lo que acaba de decidir el tribunal es que se puede admitir ahora dos veces se puede elegir nuevamente como presidente, pero esos 2 veces significa que es a partir de ese momento que tiene 2 nuevas oportunidades. Entonces, de las 3 que tiene, en estos momentos, Evo Morales va a terminar teniendo 5 procesos. Y este es el afán del caudillo que no logra desprenderse a América Latina de un mal endémico. Y que cree que es el único que puede resolver los problemas. Se cree inefable, infalible, se cree superestrella, y lo que va a pasar es que en la dinámica del poder y de la ciencia política, fíjate, Gloria, el poder siempre desgasta, el poder al final aturde. Y entonces, esto que el día de hoy son efervescencias electorales, reconocimientos del pueblo por lo que ha podido hacer Evo Morales, gracias a lo que ha tenido un mercado internacional extraordinario,
mañana más tarde puede ser un vituperio social, una suerte de animadversión, porque todos tienen derecho de participar de la cosa pública. Ese es el acto más democrático que está desde los tiempos de Grecia y de Roma en el mundo antiguo. Y Evo Morales lo que está haciendo es más bien volver a una visión absolutista, donde el Estado soy yo, como decía Luis XIV, y donde solamente yo puedo decidir los destinos, y donde solamente yo puedo recrear la luz verde para el pueblo. O sea que es sentirse imprescindible, es lo más trágico y grave para un país como cualquiera de los que forman parte de la región, y en este caso de Bolivia. Doctor Rodríguez Mackey, ¿acaso el presidente Evo Morales no esté pensando también que este pequeño triunfo, por llamarlo así, que ha obtenido en el Tribunal de La Haya, porque ha acogido, ¿no?, para poder estudiar la demanda que ha presentado contra Chile para obtener de forma soberana su acceso al mar, no tendrá en ese elemento una bandera con la que él va a querer levantarla de aquí en más? Seguramente que sí. Fíjate, él ha sido el único presidente en la historia de Bolivia que ha llevado el tema histórico del imaginario boliviano, de la salida al mar, a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, porque vio que había una identificación social, reivindica el nacionalismo. Es el primer presidente indígena que produce la historia de Bolivia en el mundo entero. Es el primer presidente que recibe una vara que es el Tiahuanaco. O sea que estos nacionalismos que le ha dado resultados para esas elecciones de 61% la primera vez, 64% la segunda y 62% la tercera, evidentemente los va a utilizar como un gran potencial y valor agregado que vamos a seguir viendo en lo que viene adelante en la fase internacional. Es un Evo Morales que, como dice Emilio Durkheim, este gran estratega francés, sabe utilizar las masas de acuerdo con las circunstancias, y eso lo ha convertido evidentemente en un hombre apreciado, querido y reconocido por la grande mayoría de bolivianos, y donde además, hay que decirlo, la derecha de Santa Cruz de la Sierra, que en algún momento estaba con un Evo Morales en oposición, ha terminado, ¿no es cierto?, manejando la cosa, y Evo Morales también, ¿no? Antes de irme, quisiera entregarte la última edición de la revista de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la UTP, la Universidad Tecnológica del Perú, la revista Decir, con artículos importantes sobre derecho interno y derecho internacional, escrito por nuestros alumnos y por nuestros profesores. Muchísimas gracias, lo voy a leer y lo vamos a comentar aquí en Agenda Central. Efectivamente, Decir, la revista de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Pesa bastante, ¿ah? Así que nos va a tomar un tiempo leerlo. Muchísimas gracias, doctor. Ustedes, muchas gracias. Rodríguez Mackey. Nos acompañó el doctor Miguel Ángel Rodríguez Mackey, el decano de la Facultad de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Pausa y regresamos con lo último en Agenda Central.